Bienvenidos amigos. Hoy conoceremos en orden cronológico a los emperadores de un importante imperio que ya hoy no existe. Durante casi 1000 años, el Sacro Imperio Romano Germánico dominó el centro de Europa. No fue un estado-nación, ni una simple alianza. Fue una compleja red de territorios, pueblos y culturas, unidos bajo la figura de un emperador. Fundado oficialmente en el año 962, con Otón I el Grande, aunque con raíces en la coronación de Carlomagno en el año 800, el imperio aspiraba a continuar el legado del Imperio Romano de Occidente, ahora bajo un ideal cristiano. Su nombre, sacro, romano y germánico, reflejaba esa ambición: mandato divino, herencia imperial y base territorial germana. A su máximo esplendor, abarcó regiones que hoy forman parte de Alemania, Austria, Suiza, Chequia, Países Bajos, Bélgica, Italia, Francia y Polonia. No fue un estado centralizado, sino una estructura supranacional con gobernantes electos, múltiples lenguas y una profunda carga religiosa. Esta es la historia de sus emperadores, desde Otón el Grande hasta Francisco II. Otón I, el Grande, considerado por muchos como el verdadero fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I unificó los ducados germánicos y logró una victoria decisiva contra los magiares en la batalla de Lechfeld en 955, asegurando las fronteras del este. En 962 fue coronado emperador por el Papa Juan XII, restableciendo oficialmente el título imperial. Otón reforzó la alianza entre la Iglesia y el trono mediante la política de las investiduras, nombrando obispos y abades leales al emperador. Su legado sentó las bases de una estructura imperial que perduraría casi 1000 años. Hijo de Otón. Primero, Otón II heredó el título con solo 18 años. Intentó expandir su poder en Italia, pero fue derrotado por una coalición de musulmanes y bizantinos en la batalla de Stilo en 982. Su reinado fue breve y marcado por conflictos con los nobles y con Francia. Murió joven, dejando a su hijo, Otón III, como heredero bajo la tutela de su madre bizantina, Teófano. Otón III, educado en el ideal de un imperio cristiano universal, soñó con restaurar una Roma gloriosa, tanto espiritual como política. Estableció su corte en Roma y promovió una visión teocrática en la que el emperador era el brazo secular de Dios. Sin embargo, su sueño era demasiado ambicioso. Murió con apenas 21 años, sin dejar descendencia, truncando uno de los proyectos imperiales más idealistas de la Edad Media. Enrique II, último de la dinastía otoniana, fue un monarca profundamente religioso, canonizado tras su muerte. Fortaleció el vínculo con el papado y promovió la reforma de la Iglesia. Su gobierno fue estable y logró mantener la unidad del imperio, aunque no tuvo hijos. A su muerte, la corona pasó a una nueva dinastía, los Saliens. Conrado II fue el fundador de la dinastía Salia y emperador del Sacro Imperio desde 1027. Elegido rey de Germania en 1024, consolidó su autoridad sobre los ducados rebeldes y expandió su influencia a Italia y Borgoña. Fue coronado emperador en Roma por el Papa Juan XIX, fortaleciendo la alianza entre el trono y la Iglesia. Bajo su mando, el imperio vivió un periodo de relativa estabilidad y expansión. Murió en Utrecht tras pasar algunas semanas enfermo. Hijo de Conrado, Enrique III heredó un imperio fortalecido y lo llevó a su apogeo. Fue un emperador profundamente piadoso y defensor del orden cristiano en Europa. Durante su reinado, intervino decisivamente en la crisis del papado, depuso a 3 pontífices y colocó en el trono de San Pedro a reformistas afines, reforzando la autoridad imperial sobre la Iglesia. Bajo su mando, el Sacro Imperio alcanzó una estabilidad inusual y una autoridad central fuerte, difícil de igualar por sus sucesores. Enrique IV fue uno de los emperadores más polémicos del Sacro Imperio. Subió al trono siendo un niño y gobernó en tiempos turbulentos. Su reinado estuvo marcado por la querella de las investiduras, un conflicto directo con el Papa Gregorio VII sobre quién debía nombrar obispos.
Humillado en Canosa en 1077, Enrique tuvo que pedir perdón descalzo ante el Papa. Aún así, retomó el control y llegó a tomar Roma por la fuerza. Hijo de Enrique IV, Enrique V heredó el conflicto con el papado. Continuó la querella de las investiduras, pero finalmente firmó el Concordato de Worms en 1122, que puso fin a la disputa. Fue un gobernante enérgico, pero su falta de herederos marcó el fin de la dinastía Saliar. Lotario II, duque de Sajonia, fue elegido emperador tras la caída de los Salios. Su reinado representó un breve respiro entre dos grandes dinastías. Fue coronado por el Papa Inocencio II y apoyó las reformas eclesiásticas, pero su poder fue limitado. A su muerte, el trono pasó a los Hohenstaufen. Federico I Barbarroja, coronado emperador en 1155, fue uno de los gobernantes más activos del Sacro Imperio. Dedicó gran parte de su reinado a reafirmar el poder imperial en Italia, enfrentando a la Liga Lombarda, una alianza de ciudades del norte que resistía su autoridad. Tras años de campañas, sufrió una dura derrota en la batalla de Legnano en 1176, lo que lo obligó a firmar la paz de Constanza y reconocer cierta autonomía de las ciudades italianas. También se enfrentó al papado y respaldó al antipapa Víctor IV, generando una prolongada tensión con Roma. En 1189 partió hacia Tierra Santa para unirse a la Tercera Cruzada, pero murió ahogado en un río de Anatolia antes de llegar. Su figura sigue siendo un símbolo del ideal imperial alemán. Hijo de Federico Barbarroja, Enrique VI fue coronado emperador en 1191. Expandió el poder imperial al conquistar el reino de Sicilia, creando una unión peligrosa para el papado. Intentó hacer hereditaria la corona, pero murió joven, dejando a su hijo Federico II como heredero en plena minoría de edad. Otón IV. Tras la muerte de Enrique VI, los príncipes eligieron a Otón IV, del bando güelfo, como emperador. Fue coronado en 1209, pero su enfrentamiento con el Papa y su intento de controlar Sicilia lo condenaron. Excomulgado y derrotado en batalla, perdió el trono frente a un joven y carismático rival. Federico II, hijo de Enrique VI. Federico II fue uno de los emperadores más brillantes y polémicos. Rey de Sicilia, Jerusalén y emperador del Sacro Imperio, combinó poder y cultura. Fomentó la ciencia, la poesía y la tolerancia, pero también desafió al papado con dureza. Fue llamado el asombro del mundo. Tras la muerte de Federico II en 1250, el Sacro Imperio cayó en el caos. Su hijo Conrado, el IV, murió en 1254 y comenzó el llamado Gran Interregno, un periodo sin emperador real. Diversos nobles y casas rivales, como los Habsburgo y los Wittelsbach, se disputaron el poder. La falta de coronación papal reflejaba la debilidad imperial. Finalmente, en 1308 fue elegido Enrique VII de Luxemburgo, quien logró restaurar parcialmente el prestigio imperial y fue coronado emperador en Roma en 1312, tras más de 60 años sin un emperador coronado. Enrique VII de Luxemburgo fue elegido rey en 1308, en un momento de crisis imperial. Logró lo que ningún otro desde Federico II, ser coronado emperador en Roma en 1312 con apoyo del Papa. Buscó restaurar la autoridad imperial en Italia, pero enfrentó la feroz resistencia de las ciudades lombardas y de los güelfos, especialmente Florencia. Murió repentinamente en Siena en 1313, en plena campaña. Su breve reinado fue una esperanza fugaz de reunificación imperial. Luis IV fue elegido en medio de disputas con el papado. Se coronó emperador en Roma sin autorización del Papa, desafiando abiertamente la autoridad eclesiástica. Durante su reinado fortaleció el poder de las ciudades y otorgó privilegios a los príncipes para asegurar su apoyo. Carlos IV, de la Casa de Luxemburgo, fue un emperador reformista y diplomático. En 1356 promulgó la Bula de Oro, que reguló la elección imperial y dio poder legal a los 7 príncipes electores.
estableció su corte en Praga y consolidó el prestigio de Bohemia como centro del imperio. Segismundo, último emperador de la Casa de Luxemburgo, fue coronado en 1433 tras décadas de conflictos internos. Presidió el Concilio de Constanza, que puso fin al cisma de Occidente. Intentó fortalecer la unidad del imperio, pero enfrentó revueltas como las guerras husitas en Bohemia. Tras la muerte de Segismundo, el trono imperial pasó a la Casa de Habsburgo, que dominaría el Sacro Imperio casi sin interrupciones durante más de 3 siglos. Esta dinastía convertiría el poder imperial en un proyecto familiar, expandiendo su influencia a través de matrimonios estratégicos y consolidando el dominio en Austria y más allá. Federico III fue el primer Habsburgo en ser coronado emperador. Gobernó durante más de 40 años, defendiendo la autoridad imperial en una época de descentralización. Maximiliano I expandió enormemente la influencia de los Habsburgo sin necesidad de guerras, sino a través de alianzas matrimoniales. Su célebre frase, «Deja que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate», resume su estrategia. Modernizó la administración imperial e impulsó reformas militares, pero nunca fue coronado por el Papa, aunque utilizó el título de emperador. Bajo su mando, el imperio se preparó para la era de Carlos V, cuando los Habsburgo alcanzarían su máxima expansión. Carlos V heredó un imperio sin precedentes: España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia y América. Fue coronado emperador en 1530 por el Papa Clemente VII. Fue el último en recibir esa coronación papal. Durante su reinado enfrentó la Reforma Protestante, guerras contra Francia, el avance otomano y tensiones con el papado. A pesar de sus esfuerzos, no logró mantener la unidad religiosa del imperio. En 1556 abdicó, dividiendo sus dominios entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando. Su reinado marcó el apogeo del poder Habsburgo. Hermano de Carlos V, Fernando I, asumió el trono imperial tras su abdicación. Defensor del equilibrio religioso, promovió la paz de Augsburgo en 1555, que reconoció el luteranismo dentro del imperio. Su reinado marcó el inicio de una línea imperial más centrada en Austria y la estabilidad interna. Maximiliano II fue un emperador tolerante en tiempos de tensión religiosa. Simpatizó con ideas reformistas y evitó perseguir a los protestantes, buscando mantener la paz interna. Fortaleció la administración imperial y mantuvo la neutralidad frente a las guerras de religión en Europa. Rodolfo II trasladó la corte imperial a Praga, convirtiéndola en un centro de arte, ciencia y esoterismo. Protegió a figuras como Kepler y Tycho Brahe. Sin embargo, su aislamiento político y creciente inestabilidad mental debilitaron al imperio, dejando tensiones religiosas sin resolver que estallarían tras su muerte. Tío y sucesor de Rodolfo II, Matías heredó un imperio dividido por la tensión religiosa. Aunque inicialmente buscó la conciliación, terminó reprimiendo a los protestantes en Bohemia. Su mandato fue breve y conflictivo, y su falta de control directo allanó el camino para el estallido de la Guerra de los 30 años. Fernando II, ferviente católico y defensor de la Contrarreforma, fue coronado en medio de la revuelta de Bohemia, que desencadenó la Guerra de los 30 años. Su intento de imponer el catolicismo en todo el imperio provocó una rebelión generalizada entre los príncipes protestantes, apoyados por potencias extranjeras. Aunque logró importantes victorias al inicio, el conflicto se prolongó por décadas, devastando gran parte de Europa Central y debilitando profundamente al imperio. Hijo de Fernando II, Fernando III heredó el imperio en plena Guerra de los 30 años. A diferencia de su padre, fue más pragmático y buscó soluciones diplomáticas al conflicto. Bajo su reinado se firmaron los Tratados de Westfalia en 1648, que pusieron fin a la guerra y reconocieron oficialmente la coexistencia entre católicos y protestantes. Aunque el imperio sobrevivió, salió fragmentado y debilitado, marcando el inicio de su lento declive.
Leopoldo I gobernó durante casi medio siglo, enfrentando grandes desafíos: las guerras contra Francia de Luis XIV y el avance del Imperio Otomano. Durante su reinado, Viena resistió el asedio turco de 1683, una victoria clave para Europa cristiana. También lidió con conflictos internos y mantuvo firme el dominio Habsburgo en el imperio. Su reinado consolidó el poder de Austria como fuerza central del imperio. Hijo de Leopoldo I, José I asumió el trono en plena Guerra de Sucesión Española. Continuó la lucha contra Francia y los Borbones para preservar la hegemonía Habsburgo en Europa. Su reinado fue breve pero activo, y su muerte sin herederos directos dejó el trono a su hermano. Carlos VI heredó el trono durante la Guerra de Sucesión Española, tras renunciar al trono español. Su mayor legado fue la pragmática sanción, que garantizaba que su hija María Teresa pudiera heredar sus territorios. A su muerte sin un heredero varón, estalló la Guerra de Sucesión Austriaca, desafiando su plan de sucesión. Carlos VII, de la Casa de Wittelsbach, fue el único emperador no Habsburgo desde el siglo XV. Fue elegido durante la Guerra de Sucesión Austriaca, en desafío a la pragmática sanción. Su reinado fue breve y marcado por la guerra. Murió en 1745 y el trono volvió rápidamente a los Habsburgo. Esposo de María Teresa de Austria, Francisco I, fue elegido emperador en 1745, marcando el inicio de la dinastía Habsburgo-Lorena. Aunque su esposa gobernaba de facto los territorios, su coronación permitió mantener la continuidad imperial. Fue un monarca discreto, centrado en la administración y las finanzas. Hijo de Francisco I y María Teresa, José II, fue un emperador ilustrado que impulsó profundas reformas, abolió la servidumbre, modernizó la justicia y promovió la tolerancia religiosa. Su política centralizadora generó resistencia y muchas reformas fueron revertidas tras su muerte. Fue un visionario incomprendido en su tiempo. Hermano de José II, Leopoldo II asumió el trono en un momento crítico, con el imperio agitado y la Revolución Francesa en marcha. Revirtió algunas reformas radicales de su hermano y buscó estabilizar el imperio. Su reinado fue breve, pero marcó una transición hacia tiempos aún más convulsos. Francisco II fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Subió al trono en plena Revolución Francesa y enfrentó las guerras napoleónicas que sacudieron el equilibrio de Europa. En 1804, ante la amenaza de Napoleón, se proclamó emperador hereditario de Austria, creando el Imperio Austríaco. 2 años después, tras la derrota en Austerlitz y la creación de la Confederación del Rin, abolió oficialmente el Sacro Imperio. Con él, se cerró un ciclo de 1000 años de historia imperial en Europa Central. Durante más de 1000 años, el Sacro Imperio Romano Germánico fue mucho más que un imperio. Fue una idea, una estructura compleja que intentó unir a Europa bajo un ideal cristiano, político y cultural. Desde la coronación de Carlomagno hasta la renuncia de Francisco II, desfiló una larga línea de emperadores que lucharon por la unidad, enfrentaron guerras, tensiones religiosas y el cambio de los tiempos. Su caída marcó el fin de la Edad Imperial y el nacimiento de la Europa moderna, pero su legado permanece grabado en la historia de cada territorio que alguna vez formó parte de este imperio milenario. El Sacro Imperio desapareció, pero su sombra aún vive en la memoria de Europa. Si disfrutaste este viaje por la historia del Sacro Imperio y sus emperadores, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué emperador te pareció más fascinante? No olvides darle like al video, compartirlo con otros amantes de la historia y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en un próximo capítulo del pasado.